La historia tras El Juego del Calamar, el juego real que inspiró la serie de Netflix. Para muchas personas que ya han terminado de ver El Juego del Calamar y han buscado más, uno de los temas más controversiales que hay en la red es si el autor de la historia se basó en hechos reales para la creación de la trama. Pues la serie ha sido tan exitosa que no se sabe cómo el coreano Han Do-byuk supo que era la combinación perfecta. Por ello te hemos preparado un video donde te explicamos todos los detalles que hay detrás de esta serie, que está por convertirse en una de las más exitosas de la plataforma de Netflix. ¡Comencemos! Inspiración para la trama de los Juegos del Calamar. Mucho antes de siquiera tener un título o saber qué desenlace podrían tomar los Juegos de Calamar, Dong-hyuk nos cuenta que era amante de las historietas japonesas y que algunas de las que le inspiraron a enfocarse en esta trama de supervivencia fueron Alice in Borderland y At the God's Will. Aunque también afirmó que hay muchos mangas que lo llevaron a la conclusión de que esta era la trama que más le gustaba a las personas, debido al suspenso, miedo y terror que generan. Sin embargo, Dong-hyuk nos cuenta que el requisito para formar parte de unos juegos en donde las personas sacrificarían sus vidas no lo tenía claro, ya que ¿quién en su sano juicio se arriesgaría a morir por dinero? Pero la respuesta a esta pregunta fue muy clara cuando vi mi situación financiera, ya que para ese entonces no estaba bien económicamente y creo que incluso sacrificaría mi vida por dinero. Y es así como la trama de los Juegos del Calamar comenzaron, ya que la idea inicial era hacer unos retos en donde los participantes arriesgarían sus vidas, estando de acuerdo con ello para ganar dinero. ¿Por qué el Juego del Calamar? Una vez que el autor tenía la idea sobre de qué trataría la historia que crearía, comenzó a buscar retos sobre los cuales los participantes pudieran competir para llevarse el premio final. Dong-hyuk nos dice que el objetivo era que no se tratara de una historia ya relatada, pues las personas siempre quieren leer algo nuevo, y es así como se me ocurrió la idea de que los retos fueran juegos de niños. Siendo este un tema que yo mismo dominaba ya que los había jugado, solo que en esta ocasión no eran simples juegos de niños, sino que serían juegos en los que los participantes sufrían el riesgo de perder la vida si competían mal. Ahora, con respecto a por qué se eligió precisamente el Juego del Calamar, es porque el hecho de que este era uno de sus juegos favoritos cuando era un niño, al igual que el juego de luz verde, luz roja, 3, 2, 1, los cuales eran los que más se jugaban en los recesos de la escuela o en los tiempos libres. El círculo, el triángulo y el cuadrado. Por otro lado, con respecto a las figuras geométricas que salen en la serie, estas salieron cuando estaba digitalizando las ideas, ya que una vez que se eligió el Juego del Calamar como juego principal de la competencia, ¿qué mejor manera de rendirle honor que usando las figuras que lo representan? Así que decidió darle un significado a cada figura. En el caso de los círculos, que eran los primeros, indicarían el rango más bajo y esto indicaría que eran simples trabajadores o peones. Luego seguiría el triángulo, el cual sería el encargado de mantener el orden y el equilibrio entre todos, por lo que son los que llevan las armas. Finalmente el cuadrado es la base de todo, así que esta era la figura que representaría a los gerentes, quienes son los que controlan las acciones de los demás, para que todo se mantenga en orden. Dato curioso: en cuanto a las músicas que se utilizaron para la grabación de la serie, se utilizaron esas específicamente porque eran las utilizadas para los juegos de los niños de los años 70 y 80. Así que sería una buena forma de generar nostalgia para quienes jugaron esos juegos en esos años. Bastante interesante, ¿no lo crees? ¿Tú viste esta serie de Juegos del Calamar? Déjamelo saber en los comentarios, estaré expectante. Esperamos que este video te haya gustado. Por favor, déjame también en los comentarios cuál de los personajes de esta serie ha sido tu favorito y por qué. No olvides regalarnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido, acá a tu canal. ¡Hasta la próxima!